Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un momento de suma gratitud, de suma bendición podernos dirigir hacia ustedes este día, lunes 13 de septiembre del año 2021, para poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios, para poder recordar algunos principios eternos que en la palabra de Dios están escritos. Hoy quiero recalcar la autoridad de la palabra de Dios y quiero empezar orando y bendiciendo su nombre. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, te exalto, te adoro y te glorifico por lo que tú eres. Eres Dios grande, eres Dios excelso, eres Dios majestuoso, eres Dios todopoderoso, alto, sublime, majestuoso y eterno Dios. A ti sea la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Esa gloria divina que el profeta Habacuc dijo: tu gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Hoy la tierra está llena de tu gloria como las aguas cubren a mar. Es una bendición de Dios poder disfrutar de esa gloria sublime y suprema que el Dios Altísimo creó para que nosotros disfrutáramos en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Volviendo al tema que hemos tenido por objetivo venir hablando sobre la autoridad de la palabra de Dios. En el Salmo 119, verso 160, el salmista David dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Dicho en otra forma, la Biblia es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay duda alguna que podamos poner en tela de duda la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. El Señor Jesús en sus parábolas, al igual que todos los creyentes judíos en su tiempo, aceptaron la verdad y autoridad absolutas de todas las escrituras del Antiguo Testamento, incluidos los 5 libros del Pentateuco. En el relato de la tentación de Cristo en el desierto por parte del enemigo, leemos que Cristo contestó con citas literales del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 4, verso 1 al 10, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo al monte muy alto y lo mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Podemos ver en el relato maravilloso de la tentación de Cristo por el enemigo que 3 veces inició su respuesta con la frase escrito está. En cada oración citaba el libro del Pentateuco, un libro del Pentateuco, del libro de Deuteronomio. Es digno destacar que no solo Cristo, sino el enemigo aceptó la autoridad absoluta de este libro. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 5, verso 17 al 18, dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. El término J designa aquí la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que corresponde a la forma como de una coma invertida en la escritura moderna.
El término tilde designa a un diminutivo rasgo de forma de cuerno, menor que una coma, añadido en una esquina de ciertas letras del alfabeto hebreo para distinguirlas de otras con formas muy similares. Por consiguiente, el Señor Jesucristo dice, en realidad en el texto original de las Escrituras hebreas, son tan exactas y autorizadas que ni siquiera una parte de ellas, por pequeña que sea, una coma puede ser alterada o quitada. Durante todo el ministerio de enseñanza en la tierra, el Señor Jesucristo mantuvo la misma actitud hacia la escritura del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando los fariseos le plantearon la pregunta acerca del matrimonio y el divorcio, Cristo contestó de acuerdo a la palabra del Pentateuco. En Mateo 19, capítulo 19, verso 3 al 9 dice, entonces vinieron los fariseos a él y tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Hizo un énfasis en Mateo 19:4. Respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? La frase al principio constituye una referencia al libro de Génesis. Además, cuando los saduceos formularon las preguntas sobre la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo contestó con un relato del libro de Éxodo. En Mateo 22, 31 y 32, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esta cita es claramente exacta de Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero al citar estas palabras escritas por Moisés, el Señor les dijo, ¿no habéis leído lo que habló Dios? Observe la frase, os fue dicho por Dios. El Señor no consideró estos escritos como un simple documento histórico, sino como un mensaje vivo, actualizado y autorizado directo de Dios para el pueblo. El Señor Jesús no se limitó en aceptar la exactitud absoluta de la escritura del Antiguo Testamento y por todo lo citó, sino que reconoció la autoridad y el control absoluto de ésta sobre su propia vida terrenal desde su nacimiento, muerte y resurrección. La palabra de Dios es coherente, completa y todo suficiente. No tiene errores. Es perfecta. Nunca ha habido que actualizarla. Debemos considerar la autoridad proclamada por el Nuevo Testamento. Número 1. Debemos observar el hecho notable de que hasta donde sabemos, Cristo mismo nunca escribió una sola palabra, excepto en aquella ocasión que escribió en la tierra delante de una mujer sorprendida en adulterio. No obstante, ordenó a sus discípulos que transmitieran el relato en sus ministerios y enseñanzas a todas las naciones. En Mateo 28, 19 y 20, la palabra de Dios dice,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero antes había dicho en Mateo 23:24, guías de ciego que coláis el mosquito y te tragáis el camello. El término escriba significa escritores, es decir, los que asientan las enseñanzas religiosas en forma escrita. Por tanto, es claro que el Señor tenía la intención de que sus discípulos dejaran constancia permanente de su ministerio y enseñanzas. Además, el Señor Jesús tomó las medidas necesarias para que todo lo que sus discípulos escribieran fueran absolutamente exactos, veraces y objetivos. Por eso prometió enviarles el Espíritu Santo, que lo registra Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra promesa similar aparece en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Observe estas palabras del Señor Jesús. Hicieron provisión para el pasado y el futuro, para un registro exacto de lo que los discípulos ya habían visto y oído, porque para que se recibiesen con exactitud las nuevas verdades que el Espíritu Santo debía de revelar en adelante. Por eso en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, de quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Vea cómo sigue el Señor Jesús en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Por consiguiente, vemos que la exactitud y la autoridad del Nuevo Testamento, como el del Antiguo Testamento, no dependen de la observación, la memoria o la comprensión humana, sino de la enseñanza, la dirección y el control del Espíritu Santo. A lo cual el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los mismos apóstoles comprendían con claridad y reclamaban la autoridad de la palabra y de sus escritos. El apóstol Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3, versos 1 y 2, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador ha dado a vuestros apóstoles. Aquí Pedro ubica en el mismo lugar de las escrituras del Antiguo Testamento los mandamientos escritos por los apóstoles de Cristo, como gozando de igual autoridad, pero también reconoce la autoridad divina de los escritos de Pablo. Y en la misma epístola, segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, verso 15 y 16, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus epístolas hablando de ellas y de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras
para su propia perdición. La palabra de Dios tiene todo. Todo está completo, es un libro completo. Es un libro de libros, todo inspirado por Dios para regir los mandamientos que nosotros debemos obedecer. Es la carta constitutiva del reino de los cielos y sus mandamientos y sus leyes que nosotros debemos como hijos de Dios siempre guardar. Hoy quiero poner en las manos esa autoridad de la palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor en Juan 15:3 dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esa palabra que limpia, esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, ha traído las verdades y las sanidades más maravillosas a las mentes humanas para salvación, para libertad, para liberación, para bendición de Dios. Hoy quiero orar por ustedes diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra se haga un rema, porque tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre, que no vengamos nosotros a tropezar en nada, porque sabemos que tu presencia, Señor, ha venido, Señor, a traer la luz. Y esa luz que trajo la palabra, Señor, ha iluminado nuestro camino para que nuestro pie no tropiece en piedra. Gracias porque esa palabra, Señor, fue el mayor regalo, es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dejado, Señor, y quedaron escritos para que no se perdiese ni un solo detalle. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús y los invito a leer la palabra y a ponerla por obra, a meditar en ella, Señor, en el nombre de Jesús, porque ni un solo detalle fue quitado de ella, para que nosotros nos enriquezcamos, Señor, cada día buscando su presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.